Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, pendientes ya de la actualidad, mirando a la última hora, pendientes de Oriente Medio, también de una nueva alerta en Taiwán, ejercicios por parte de la OTAN, que ayer comenzaba sus ejercicios nucleares y que hoy habla de una base que puede cambiar la situación en el campo de batallas, lo que al menos manifiesta el secretario general Mark Rutte. Miraremos también a Rusia, que con Irán sigue afianzando su alianza y sigue asustando, en este caso a Occidente. Hoy Dmitry Peskov dejaba la puerta abierta a una alianza militar precisamente con Irán. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos hablando precisamente de Irán, que está deteniendo todos los vuelos a Europa después de las nuevas sanciones de la Unión Europea contra la aerolínea estatal Iran Air, directora de la Asociación de Transportistas Aéreos de Irán. Irán responde a las sanciones de la Unión Europea después de un nuevo paquete en el día de ayer por supuestamente enviar misiles balísticos a Rusia. Ahora Irán responde, suspende todos los vuelos a Europa. También les contamos que en Israel el vicecomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Fadavi, habló en la ceremonia fúnebre en Teherán del alto oficial de la Guardia Revolucionaria Abbas Nifourouzan, que murió en un ataque israelí en Beirut junto con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fadavi dijo que la coordinación entre los campos de batalla se ha vuelto más cohesiva que Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina y Yemen están trabajando juntos hoy contra los enemigos. Y añade que el resultado de la guerra es claro. Hablamos también de Taiwán, y es que China ha enviado 153 aeronaves a la zona de Taiwán en la noche del lunes 14 y la mañana de este martes 15 de octubre, es lo que comunica el Ministerio de Defensa de la República de China, tal y como se denomina la isla autogobernada. Según la cartera militar taiwanesa, 111 aviones del Ejército Popular de Liberación cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de identificación de defensa aérea occidental, suroccidental y oriental de la isla. Asimismo, hasta las 6 de esta mañana se detectaron 14 buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación y 12 naves oficiales operando cerca de Taiwán. Por su parte, las Fuerzas Armadas de la isla vigilaron la situación y desplegaron aviones y buques de la Armada, así como prepararon sus sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades de Pekín. Miramos a la OTAN, y es que un nuevo comando de la OTAN en Wiesbaden, en Alemania, que asumirá las responsabilidades estadounidenses de coordinar el suministro de armas a Ucrania, provocará cambios en el campo de batalla de Ucrania, es lo que apunta el nuevo secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Dirigiéndose a los militares, el secretario general señaló la importancia de su trabajo en la preparación de las actividades para los 700 oficiales de la OTAN que estarán estacionados en Wiesbaden y en los centros logísticos en el flanco oriental de la Alianza, es lo que dijo este nuevo comando, que además conduciría a cambios en el campo de batalla en Ucrania y contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la OTAN, es lo que informa el servicio de prensa de la OTAN en un comunicado sobre el viaje de Rutte a Wiesbaden, la nueva sede de la OTAN, creada por decisión de la cumbre de la Alianza que se va a celebrar en julio en Washington. Se llamará Comando de Entrenamiento y Asistencia de Seguridad de la OTAN para Ucrania. Antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todos los poderes de Washington que coordinaron el suministro de armas y municiones a Ucrania en el marco del formato Ramstein deberían ser trasladados a esta sede. Y miramos también a Rusia, en este caso su asociación con Irán, también con Corea del Norte. Hoy hablaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este martes que el acuerdo de asociación con Corea del Norte incluirá una cooperación profunda, verdaderamente estratégica en todos los ámbitos, incluida la seguridad. Del presidente ruso, Vladimir Putin, por cierto, presentaba ayer el acuerdo a la Duma estatal para su ratificación. Sin embargo, Peskov se negó a confirmar si el próximo acuerdo entre Rusia e Irán también va a incluir la cooperación militar. Se espera que Rusia e Irán firmen en la cumbre de los BRICS la semana que viene este acuerdo estratégico integral. Rusia hoy ha dejado la puerta abierta a que también pueda incluir asistencia mutua en defensa. También afirman que las relaciones entre los estados deben basarse en el derecho internacional y no en las normas establecidas por los estados individuales. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio, al repaso informativo, pendientes de la actualidad de la última hora, mirando a declaraciones en estos momentos por parte del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Habla de el ataque inminente hacia Irán y vuelve a incidir en que la respuesta será rápida, será letal y será
precisa. Ayer precisamente se reunía el gabinete de seguridad israelí con el foco puesto en cómo, en cuándo sería el ataque a Irán. Primeras declaraciones por parte de altos cargos israelíes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, vuelve a amenazar a Irán. Dice que la respuesta va a ser letal, va a ser precisa y además va a ser rápida. Ayer se filtraba que podría realizarse este ataque, según fuentes de Estados Unidos, en las próximas 48 horas. Precisamente Israel, que ha prometido tomar represalias por el ataque con misiles iraníes, y el ministro de Defensa afirmaba que la respuesta sería mortal, precisa y sorprendente. En este sentido, según los expertos entrevistados por Financial Times, Israel podría estar quedándose sin municiones de defensa aérea. El director general de la empresa estatal Israel Aerospace Industries declaró al periódico que no es ningún secreto que necesita reponer las existencias y que algunas de las líneas de producción de la empresa están abiertas sin interrupción para satisfacer la demanda. Dana Stroul, ex alto funcionario de defensa de Estados Unidos, advirtió que las reservas de misiles interceptores no son ilimitadas y que Israel enfrenta una carrera contra el tiempo para reponer sus suministros antes de que se agote. Dice que el problema de las municiones de Israel es grave, que si Irán responde a un ataque israelí y Hezbollah se suma también, las defensas aéreas de Israel se verán sometidas a un gran esfuerzo. Estados Unidos no puede seguir abasteciendo a Ucrania e Israel al mismo ritmo. Dice que están llegando a un punto de inflexión. También miramos a los funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, que llegaron a un acuerdo este martes sobre la respuesta del país al ataque de Irán. Es lo que informa la agencia de noticias CAN. Sin embargo, según el medio de comunicación, aún se necesita la aprobación del Gabinete de Seguridad para poner en marcha la operación. Anteriormente, Netanyahu supuestamente le dijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Israel está dispuesto a atacar únicamente los sitios militares de Irán sin dañar ninguna infraestructura nuclear o petrolera. De acuerdo con sus fuentes, Netanyahu quiere perpetrar un ataque limitado que no incluirá instalaciones petroleras o nucleares de la nación persa para evitar una guerra a gran escala. En la última conversación con Biden señaló que sus fuerzas armadas planean atacar objetivos militares en la República Islámica de Irán. Precisamente mirando a Netanyahu, les contamos que Israel escuchará a Estados Unidos, pero decidirá sus acciones de acuerdo a su propio interés nacional. El mensaje es claro y le acaba de señalar la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado esta mañana. La declaración fue adjunta a un artículo del Washington Post que decía que Netanyahu le había dicho a la administración de Joe Biden que Israel atacaría objetivos militares iraníes no nucleares ni petroleros. Sin embargo, en este sentido, hablan precisamente de estas declaraciones en medio de expectativas de que Israel ataque, represalia el ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre. Ese ataque siguió a un conflicto que se agravó rápidamente entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Las fuentes citadas por el diario americano apuntan a que Netanyahu le habría dicho a Biden que está dispuesto a atacar instalaciones militares en lugar de petroleras o nucleares, sugiriendo un contraataque más limitado destinado a prevenir una guerra a gran escala. La acción de represalia estaría calibrada para evitar la percepción de interferencia política en las elecciones estadounidenses. Precisamente sobre esto preguntábamos ayer en una entrevista en Negocios Televisión al portavoz del gobierno iraní, David Mencer. Respondía a la pregunta de si está sobre la mesa ataques a instalaciones nucleares. Nos respondía de esta forma. Escuchamos a David Mencer. I think all options are on the table. You won't be surprised if I don't share our attack plans with you, but all options are on the table. Again, Iran is a country, is a regime, not the people of Iran. It's very important to set aside the people of Iran. We believe that 70 or 80% of Iran's people are against the regime in Iran. But the regime in Iran has said very clearly that they wish to destroy this country. Y miramos también a la respuesta de Irán, que ha condenado las nuevas sanciones de la Unión Europea a Teherán y negó haber proporcionado misiles balísticos a Rusia, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, en un post en las redes sociales este martes. Todo esto un día después de que la Unión Europea impusiera sanciones a Irán, es lo que informa en las últimas horas la agencia Reuters. También les contamos que Irán está deteniendo, precisamente como respuesta a estas sanciones de la Unión Europea, todos los vuelos hacia
Europa. Es una noticia de última hora que precisamente conocemos en estos momentos la decisión de Irán de cerrar las puertas, de cancelar todos los vuelos a Europa tras las sanciones contra Iran Air, contra la única compañía aérea iraní que podría volar a la Unión Europea. Está deteniendo ahora todos los vuelos en Europa tras las nuevas sanciones, es lo que anuncia el director de la Asociación de Transportistas Aéreos de Irán, Maksud Asadi Samani. Dice que la única aerolínea de su país que voló a Europa fue Iran Air y que dadas las nuevas sanciones de la Unión Europea, ni un solo avión iraní volará a Europa después de esto. Es lo que está citando en estos momentos la agencia INA. Les comentamos también que el vicecomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Fadavi, habló en la ceremonia fúnebre en Teherán del alto oficial de la Guardia Revolucionaria Abbas Niforousan, que murió en un ataque israelí en Beirut junto con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fadavi dijo que la coordinación entre los campos de batalla se ha vuelto más cohesiva, que Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina y Yemen están trabajando juntos hoy contra los enemigos. Dice que el resultado de la guerra es claro. Y mirando a Israel les contamos un nuevo atentado. Una persona murió a tiros y otra resultó herida hoy martes en un atentado cerca de Asdod, en el sur de Israel, según indicaba un hospital de la ciudad. Dice que 2 personas heridas en el tiroteo en la ruta 4 fueron trasladadas al hospital. La policía dijo que estaba investigando las circunstancias del ataque que tuvo lugar en el cruce de Yavne, a unos 30 kilómetros al sur de Tel Aviv, y su portavoz dijo que la persona muerta era un policía, es lo que informa AFP. Según Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, el civil era uno de sus socorristas que no estaba de servicio en el momento de ataque. Al llegar al lugar del atentado, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, se refirió a él como un héroe. Este tiroteo se produce pocos días después de que el miércoles una persona muriera y otras 5 resultaron heridas en un ataque con arma blanca en la ciudad de Hadera, en el centro del país, en el que Hamas celebró como una heroica operación de apuñalamiento y pidió más ataques dolorosos contra la ocupación. Precisamente Israel, que ampliaba este lunes sus objetivos en su guerra contra militantes de Hezbollah en el Líbano, matando al menos a 21 personas en un ataque aéreo en el norte, es lo que apuntaban funcionarios de salud, mientras millones de israelíes se refugiaban de los proyectiles disparados a través de la frontera. Hasta ahora el foco principal de las operaciones militares de Israel en el Líbano se ha centrado en el sur, el valle de Bekaa en el este y los suburbios de Beirut. El ataque en la ciudad de Atou, de mayoría cristiana, alcanzó una casa que había sido alquilada a familias desplazadas, según apuntaba Reuters. El alcalde de la ciudad, Joseph Traz. Además de los muertos, 8 personas resultaron heridas, según decía el Ministerio de Salud libanés. También miramos a la ONU, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha expresado una gran preocupación después de que varias posiciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano hayan sido atacadas en medio de enfrentamientos entre el ejército israelí y militantes de Hezbollah. En una declaración adoptada por consenso, el Consejo de 15 miembros también insta a todas las partes, sin nombrarlas, a respetar la seguridad del personal y las instalaciones de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, conocida como FPNUL. Precisamente sobre esto hablaba Josep Borrell. Considera inaceptables los ataques a las tropas de la ONU. Pedía a Israel que deje de culpar a Guterres como excusa para atacar a la FPNUL. Escuchamos a Josep Borrell. Finally, after hours of discussion, we agreed on a 27 statement supporting UNIFIL. The 27 members agreed on asking Israel to stop attacking UNIFIL. Many European members are participating in this mission. Their work is very important. It's completely unacceptable attacking United Nations troops. And I want to remind everybody that it's not the Secretary General of United Nations who decides about this mission staying or not staying. It's the Security Council who has to take these kind of decisions. So stop blaming Secretary Guterres, because it's the Security Council who takes these kind of decisions, not him personally. Y miramos de nuevo al Líbano. Les contamos que 20 cohetes precisamente disparados desde el Líbano contra la bahía de Haifa en la Alta Galilea han tenido lugar en las últimas horas, según la CFDI, tras el sonido de las sirenas que sonaron hace poco en la bahía de Haifa y en la Alta Galilea. Se identificaron unos 20 proyectiles que cruzaban desde el Líbano hacia el territorio israelí. Algunos de los proyectiles fueron
interceptados. Como decimos, se lanzaron unos 20 cohetes contra las zonas de Galilea y de Haifa. Hace poco tiempo se lanzaron 20 cohetes contra zonas precisamente que son clave en este conflicto. Según el ejército, se han interceptado varios cohetes y de momento no hay tampoco informe de víctimas. Mirando al Líbano, les contamos que más del 25% del territorio se encuentra bajo órdenes de evacuación del ejército iraní y sus habitantes han sido forzados a abandonar sus hogares. Es lo que decía este martes la directora para Oriente Medio de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Rema Yamous Imseis. Decía que solo en la víspera una veintena de pueblos del sur del Líbano se vaciaron por órdenes de Israel y la gente tuvo que escapar sin poder llevarse prácticamente nada. Es lo que declara la prensa internacional en Ginebra. Imseis visitó la semana pasada la frontera entre el Líbano y Siria, donde han cruzado 285.000 personas en 3 semanas de bombardeos israelíes, según las cifras que mencionaba. Pendientes de Oriente Medio, también mirando a lo que sucede en Taiwán, todos pendientes de China, de su alianza con Rusia, también de nuevos ejercicios de la OTAN. Una pausa, 2 minutos y volvemos con todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando lo que sucede en Taiwán. Les contamos que China envió 153 aeronaves a la zona de Taiwán en la noche del lunes 14 y la mañana de este martes 15 de octubre. Es lo que comunica el Ministerio de Defensa de la República de China, como se denomina la isla autogobernada. Según la cartera militar taiwanesa, 111 aviones del Ejército Popular de Liberación cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de identificación de defensa aérea occidental, suroccidental y oriental de la isla. Asimismo, hasta las 6 de esta mañana se detectaron 14 buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación y 12 naves oficiales operando cerca de Taiwán. Por su parte, las Fuerzas Armadas de la isla vigilaron la situación y desplegaron aviones y buques de la Armada, así como prepararon sus sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades de Pekín. También miramos a la tensión entre las Coreas con Corea del Norte, que ha detonado partes de su lado de las carreteras que la conectan con Corea del Sur. Explosión de la que ha informado la agencia Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Seúl. Corea del Norte ha detonado partes de las carreteras de Gyeonggi y Donggae, al norte de la línea de demarcación militar hacia el mediodía. Es lo que apuntaba el JCS, añadiendo que ha reforzado su vigilancia y preparación. La medida coincide con la presión de Pyongyang para romper los lazos con Corea del Sur, sellar su frontera y reforzar la seguridad. Las tensiones en la península coreana volvieron a recrudecerse recientemente debido a los supuestos vuelos de aviones no tripulados surcoreanos que llevaron al norte a ordenar a sus unidades de artillería cercanas a la frontera que estuvieran totalmente preparadas para disparar.
También miramos a China. La Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas ha denunciado que un buque guardacosta chino chocó deliberadamente contra una de sus embarcaciones que patrullaba el archipiélago de las islas Spratly en el mar de la China Meridional. Según comunicó la agencia, la embarcación filipina de Atuca Bailo sufrió una pequeña abolladura en la parte delantera derecha a causa del incidente ocurrido el pasado 11 de octubre. Dice que previamente el buque chino CMM00108 realizaba maniobras peligrosas e intentó bloquear la trayectoria del Atuca Bailo, añadiendo que estas maniobras peligrosas causaron el viraje lateral y la colisión con el buque filipino, que sufrió pequeñas abolladuras en su proa de estribor. Estas aguas han sido una fuente constante de tensión durante años al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunei. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Filipinas han iniciado ejercicios conjuntos a gran escala denominados Camandaje en zonas clave de Filipinas, incluidas regiones cercanas a Taiwán y el mar de la China Meridional. Estos ejercicios se producen en respuesta a la escalada de tensiones tras los recientes ejercicios militares de China en Taiwán, que provocaron una dura condena tanto de los gobiernos de Estados Unidos como de Taiwán. Participan más de 2.000 soldados estadounidenses y filipinos, junto con fuerzas de Australia, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur. Los ejercicios se van a centrar en desembarcos anfibios, fuego real y asistencia humanitaria, destacando la creciente fortaleza de las asociaciones de defensa en el Indo-Pacífico. También miramos a China. El vicepresidente del principal organismo militar, Zhang Youxia, ha afirmado este martes junto al ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, de que las relaciones bilaterales han alcanzado su nivel más alto en la historia y que el gigante asiático desea seguir trabajando con ese país. El ministro ruso se encuentra en China por segundo día de su visita oficial, donde la guerra de Ucrania es uno de los temas clave en la agenda. Esta visita se produce una semana antes de que el presidente chino Xi Jinping viaje a Rusia para participar en la cumbre del grupo BRICS. Zhang, vicepresidente de la Comisión Central, subrayó que este desarrollo se ha dado bajo el liderazgo estratégico de Xi y su homólogo ruso Vladimir Putin, y que las relaciones continúan evolucionando de manera saludable y estable, es lo que recoge un comunicado de la cartera castrense de China. También pendientes de las elecciones de Estados Unidos, de los discursos de la noche de este lunes, cuando Trump aventaja a Harris en algunos estados clave. Según las encuestas, Trump reitera su promesa de aumentar la producción de petróleo en el país, a pesar de que ya se encuentra en niveles récord. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arremetía este lunes contra su rival tras sus declaraciones del día anterior, en las que sugirió que ordenaría a las Fuerzas Armadas intervenir para enfrentar a un supuesto enemigo interno el día de las elecciones. Decía Harris que Donald Trump está cada vez más inestable, desequilibrado y que busca un poder sin límites, que eso es lo que quiere, usando las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que apuntaba Kamala Harris durante un mitin en el condado de Erie, un territorio clave en el estado decisivo de Pensilvania. Precisamente Estados Unidos, que ha advertido a Irán que detenga cualquier conspiración contra Trump, y un funcionario estadounidense declaró que Washington consideraría cualquier intento de atentar contra la vida de Trump como un acto de guerra. El presidente estadounidense Joe Biden ha sido informado sobre las amenazas y se enviaron mensajes a los líderes de Irán. La advertencia surge tras las actuales preocupaciones por las represalias de Irán por el ataque con aviones no tripulados estadounidenses de 2020 que mató al general iraní Qasem Soleimani. La Casa Blanca enfatizó que habrá severas consecuencias por cualquier ataque a ciudadanos estadounidenses. También miramos a Europa, donde hoy hablaba el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Aboga por acelerar la entrada de Albania en la Unión Europea. Él entiende que la Unión Europea debe refrescarse y que debe añadir nuevos miembros, nuevas energías. Escuchamos a Péter Szijjártó. We do understand that European Union is losing competitiveness, losing its weight when it comes to global politics and world economy. Therefore, we understand that the European Union needs freshness, new energies, new impetus, and being neighbors, direct neighbors to the Western Balkan region, knowing the region well, we know that this freshness, this new energy we need will definitely come from the Western Balkan area. Therefore, this is a true European interest that the enlargement of the EU towards the Western Balkans is going to be accelerated. On the other hand, we have to make urgent steps
in order to maintain the credibility of the enlargement policy. We do consider enlargement policy as one of the most important policies of the European Union. And we have to understand that this policy has lost credibility in the recent times, given the fact that the average waiting time of the countries, of the candidate countries in the Western Balkans has now exceeded 15 years. And this is simply inappropriate. We have to accelerate the procedure of enlargement. Y mirando a Europa, hablamos también del alto diplomático, hablamos de Josep Borrell, aseguraba este lunes que están cerca de lograr un acuerdo para desbloquear 6.600 millones de euros en apoyo militar a Ucrania a través de una nueva propuesta de fondo común voluntario que sortee el veto que hasta ahora mantiene Hungría. Tras la reunión de ministros de Exteriores se explicaba que están cerca de desbloquearlo, no al 100%, pero casi. Borrell informó de que realizará una nueva visita a Kiev antes del final de su mandato y que espera que para entonces esté listo el acuerdo que permita el desembolso de ese montante. Budapest mantiene bloqueados 6.600 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con el que la Unión Europea ha financiado el envío de armas a Ucrania desde el inicio del conflicto, sin visos de que se levante el veto en el futuro. Hablamos también de la OTAN, de un nuevo comando de la OTAN en Wiesbaden, en Alemania, que asumirá las responsabilidades estadounidenses de coordinar el suministro de armas a Ucrania. Según Reuters, provocará cambios en el campo de batalla del país. Es lo que declaraba el nuevo secretario general de la Alianza. Dirigiéndose a los militares, Rutte señaló la importancia de su trabajo en la preparación de las actividades para los 700 oficiales de la OTAN que estarán estacionados en Wiesbaden y en los centros logísticos en el flanco oriental de la Alianza. Dijo además que este nuevo comando conducirá a cambios en el campo de batalla en Ucrania y contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la OTAN. Es lo que informa el servicio de prensa de la OTAN en un comunicado sobre el viaje de Rutte a Wiesbaden. La nueva sede de la OTAN en Wiesbaden, creada por decisión de la cumbre de la Alianza que se celebró en julio en Washington, se llamará Comando de Entrenamiento y Asistencia de Seguridad de la OTAN para Ucrania. Antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todos los poderes de Washington que coordinaron el suministro de armas y municiones a Ucrania en el marco del formato Rastin deberían ser trasladados a esta sede. También hablamos de Polonia. Anunció la semana pasada la activación inmediata de los planes para construir las fortificaciones conocidas como Escudo del Este a lo largo de su frontera con Rusia y Bielorrusia mientras continúa el conflicto en Ucrania. En este contexto, un país europeo ha advertido al presidente ruso que si ataca el flanco oriental de la OTAN afrontará consecuencias devastadoras. El general polaco y ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia hizo esta declaración en la conferencia de seguridad Defending Baltics en Lituania. El general aseguró que los aliados están dispuestos a atacar directamente San Petersburgo, según el medio TN.cz. Afirmó que es necesario disuadir a Rusia de un posible ataque a Polonia y a los países bálticos. Decía que Ucrania nos está dando tiempo durante algunos años, que si cayera tendríamos una división rusa en Lviv, en Brest y en Grozno. Es lo que apuntaba el periódico alemán Bild. El general agregó que si Rusia realmente atacara, lo pagaría caro. Dice que si atacan, aunque sea un centímetro de territorio lituano, la respuesta llegará inmediatamente, no el primer día, sino el primer minuto. Decía que atacarán todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros y que atacarán directamente a San Petersburgo. También miramos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este martes que el acuerdo de asociación con Corea del Norte incluirá una cooperación profunda, verdaderamente estratégica en todos los ámbitos, incluida la seguridad. Del presidente ruso, Vladimir Putin, presentó ayer el acuerdo a la Duma estatal para su ratificación. Sin embargo, Peskov se negó a confirmar que el próximo acuerdo entre Rusia e Irán también incluirá la cooperación militar. Peskov insistió en que Rusia no está aislada en el escenario mundial y señaló que es parte integrante del diálogo internacional. También afirmó que las relaciones entre los estados deben basarse en el derecho internacional, y no en las normas establecidas por los estados individuales. Pendientes de Rusia, de Corea del Norte, también de un Volodymyr Zelensky que mañana presenta su plan de la victoria. Nuevas noticias en torno a los BRICS. Una pausa, 2 minutos y volvemos con todo en Negocios Televisión. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas.
Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Y seguimos en Negocios Televisión mirando a la última hora pendientes del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha remitido hoy a la Duma rusa, a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para ratificar el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte, que contempla asistencia mutua en caso de que uno de los países sufra un ataque militar. El correspondiente proyecto de ley fue incluido hoy en la base de datos de la Duma rusa para su próximo análisis y aprobación. El proyecto de ley contempla la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte, firmado por los líderes de ambos países durante la visita de Putin a Pyongyang el pasado 19 de junio. Decía Putin que está seguro de que mediante esfuerzos conjuntos continuarán fortaleciendo sistemáticamente la asociación estratégica integral entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea, es lo que afirmaba el presidente ruso tras la firma de este acuerdo. Les contamos además que en menos de 10 días las fuerzas rusas han alcanzado en sucesivos ataques contra puertos de la región ucraniana de Odesa 6 barcos dedicados al transporte de productos agrícolas u otras mercancías, poseídos u operados por empresas de Portugal, Grecia, Letonia y Polonia, todos ellos países miembros de la Unión Europea, según expertos y medios especializados del sector marítimo, tal y como recoge la agencia EFE. Estos ataques rusos, en ocasiones letales y perpetrados con misiles balísticos, no son, según el experto del Instituto de Investigaciones Estratégicas del Mar Negro, Andriy Kilmenko, un fenómeno temporal, sino una nueva estrategia que busca impedir físicamente el funcionamiento del corredor marítimo abierto por Ucrania hace ahora un año, al lograr expulsar a la flota rusa de sus aguas territoriales. También hablamos en este caso de Zelensky, el presidente ucraniano, que se va a dirigir al Parlamento ucraniano este miércoles, según apunta una persona familiarizada con los planes del presidente, que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a hacer comentarios de este tipo. Zelensky hasta ahora no ha proporcionado al público muchos detalles del plan, que tiene como objetivo obligar a Rusia a detener su guerra, pero mañana Zelensky presentará su plan de la victoria a los legisladores, semanas después de haberlo compartido con Washington y con las capitales europeas en un intento por aumentar el apoyo internacional. Miramos también a lo que sucede en torno a los BRICS, a justo una semana para que comience la reunión en Kazán del 22 al 24 de octubre. El Kremlin se ha retractado hoy de comentarios anteriores que sugerían que Arabia Saudita ya es miembro del grupo BRICS, aclarando que si bien el reino ha sido invitado a unirse, todavía no lo ha hecho formalmente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó abierta la cuestión de si Arabia Saudita estará representada en la próxima cumbre BRICS en Kazán, en Rusia. Esto ocurre después de que el asesor del Kremlin, Yuri Sekov, se refiriera erróneamente a Arabia Saudita como miembro de los BRICS. Se proporcionarán más detalles sobre la participación de Arabia Saudita más cerca de la cumbre. Hay especulaciones sobre si asistirá o no el príncipe Mohammed bin Salman. También miramos al petróleo en medio de las tensiones en Oriente Medio, en medio de la relajación de las últimas horas. El precio del contrato petrolero clave de Estados Unidos, el West Texas Intermediate, ha caído más de un 5% después de un informe que indica que Israel no está considerando atacar las instalaciones de crudo de Irán. El WTI cae hasta los $70,10 por barril, mientras que el crudo Brent del Mar del Norte, de referencia europea, cae cerca de un 5% a los $73,69, también debido a las expectativas de una menor demanda de la economía en crisis de China, según apuntan los analistas. El gobierno de Estados Unidos, que evalúa imponer limitaciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a determinados países, una medida orientada a proteger la seguridad nacional. Según se ha informado, las deliberaciones se centran en las naciones del Golfo Pérsico, lo que sugiere un enfoque personalizado para las licencias de exportación concedidas a empresas como Nvidia, entre otras. Según la información revelada en las últimas horas por Reuters, la propuesta establecería un límite máximo en la cantidad de chips de inteligencia artificial que podrían venderse a ciertos países. Esta estrategia refleja una creciente conciencia sobre la importancia estratégica de la tecnología avanzada y sus posibles repercusiones en los intereses de Estados Unidos. Las conversaciones, que han ganado impulso en las últimas semanas, aún se encuentran en fase preliminar y podrían evolucionar.
Hablamos ahora de la Reserva Federal, de Christopher Waller, que ha señalado en las últimas horas cómo se debía actuar con prudencia a la hora de relajar la política monetaria tras los últimos datos, según ha declarado en un evento en la Universidad de Stanford. Una economía estadounidense fuerte y datos de inflación mixtos respaldan un ritmo más gradual de recortes de las tasas de interés tras el recorte super jumbo de la reunión de septiembre. Decía Waller que la totalidad de los datos indica que la política monetaria debería proceder con más cautela en el ritmo de los recortes de tasas de lo que fue necesario en la reunión de septiembre. Subrayaba cómo han avanzado mucho en materia de inflación en el transcurso del último año y medio, pero ese progreso ha sido claramente desigual. Dice que a veces parece como estar en una montaña rusa, al tiempo que destacaba que había pocas indicaciones de una desaceleración importante de la actividad económica y que el mercado laboral sigue siendo bastante saludable. En este contexto, el dólar tocaba un máximo de 10 semanas en una sesión de poco tráfico, extendiendo su racha alcista de semanas impulsada por datos que mostraron una desaceleración moderada de la economía y que coincidieron con apuestas a recortes moderados de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El volumen fue bajo y varios mercados, incluidos Japón y Canadá, cerraron este lunes. El mercado de bonos de Estados Unidos estaba cerrado por el Día de los Pueblos Indígenas. El dólar subió frente al yuan chino después de que los anuncios del estímulo del fin de semana de China decepcionaran a los inversores. Precisamente les contamos que China está considerando un aumento de 6 billones de yuanes en sus bonos del Tesoro especiales durante los próximos 3 años, con el objetivo de revitalizar su debilitada economía mediante un mayor estímulo fiscal. Es lo que muestra un reciente informe de Caixin Global que cita fuentes familiarizadas con la situación. Esta medida se alinea con el anuncio del ministro de Finanzas Lan Fuan el sábado de que Pekín tiene la intención de aumentar significativamente su deuda para estimular la actividad económica. Sin embargo, inicialmente no se proporcionaron detalles específicos sobre el volumen y el calendario, lo que dejó a algunos inversores ansiosos por obtener más información. La discusión sobre deuda adicional surge en medio de cifras económicas decepcionantes, incluyendo datos de comercio y nuevos préstamos para septiembre. Estos resultados han avivado las preocupaciones de que China podría alcanzar su objetivo de crecimiento de cerca del 5% para el año en curso y podría enfrentar desafíos para combatir las presiones deflacionarias. El gobierno ya ha introducido estímulos monetarios y medidas para apoyar al sector inmobiliario a finales de septiembre, seguido de un compromiso del Politburó para garantizar el gasto necesario para volver a encaminar el crecimiento. Les contamos además que los principales bancos chinos están a punto de reducir las tasas de interés de los depósitos, una medida que podría afectar a aproximadamente 300 billones de yuanes en ahorros. El ajuste podría tener lugar tan pronto como esta semana con instituciones como el Industrial and Commercial Bank of China y China Construction Bank Corp. a la cabeza de este cambio. Bajo la dirección del mecanismo de autodisciplina de tasas de interés del Banco Central, se prevé que estas entidades bancarias reduzcan las tasas de diversos productos de depósitos. Se anticipa una disminución de al menos 20 puntos básicos para los depósitos a plazo de un año, mientras que las tasas para plazos más largos podrían experimentar recortes de al menos 25 puntos básicos. Esta medida se alinea con la estrategia financiera más amplia supervisada por las autoridades reguladoras para gestionar de manera eficaz el panorama económico del país. Pendientes de la actualidad económica, pendientes también del conflicto en Oriente Medio, con la luz verde por parte de Israel, con Irán suspendiendo todos sus vuelos hacia Europa. También hablaba hace escasos minutos el primer ministro libanés. Hacemos una pausa de 2 minutos y volvemos con el mejor análisis en Negocios Televisión.